Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y este va a ser un episodio especial porque precisamente vamos a hablar de cómo aprender a detectar una estafa por Internet. Hoy en día son muy comunes las estafas, los sistemas piramidales que te piden dinero, te prometen rentabilidades astronómicas y resulta todo ser falso y pierdes tu dinero. Hay tres maneras de detectarlas a través de tres características que tienen en común todas estas estafas y es precisamente las que te quiero mostrar el día de hoy. ¿Para qué? Para que aprendas a identificarlas, para que no caigas, para que no pierdas tu dinero, sobre todo que es lo más importante. Las tres características de las que vamos a hablar el día de hoy rápidamente es explicarte qué es renta fija y renta variable, y más adelante vas a entender por qué entender este concepto es sumamente importante a la hora de detectar estafas. Renta fija, renta variable. Después vamos a hablar un poco de cómo funciona el sistema de referidos o el famoso trae un amigo, trae dos y tú vas a ganar sobre lo que él produzca. Vamos a hablar un poco de ello. Y tercero, la parte de la legalidad, que también es muy importante tener en cuenta antes de meterse en cualquier sistema de inversión. Primero, vamos a hablar qué es la rentabilidad. La rentabilidad en una inversión es la ganancia que tú obtienes. Si yo, por ejemplo, invierto $100 en un negocio y al cabo de un año tengo 120, tuve una rentabilidad de $20, es decir, del 20% en un año. Cuando compras una criptomoneda, cuando compras una acción, si tú metes 50, $100, lo que sea, y sube de precio, esa ganancia de capital es lo que conocemos como rentabilidad. ¿Por qué te explico eso? Porque más adelante, cuando miremos el esquema de las pirámides, te vas a dar cuenta que te ofrecen rentabilidades demasiado altas. Y vamos a tratar de entender si eso es posible o no. En qué casos sí y en cuáles no. Básicamente, todas las inversiones se podrían dividir en dos, en las inversiones de renta fija y las inversiones de renta variable. La renta fija lo que significa es que tienes una ganancia garantizada en un periodo definido de tiempo. Por ejemplo, si tú rentas un apartamento y todos los meses te pagan $500 de alquiler por él, eso es una renta fija porque sabes que mientras tu apartamento esté rentado, todos los meses te van a llegar $500. La renta fija básicamente es deuda. ¿Cuáles son las principales fuentes de renta fija que tenemos o inversiones de renta fija? Están por un lado los certificados de depósito, que es lo que se le conoce en Colombia como los CDTs, los CPY, los CETES, depende del país en el que tú estés, tienen nombres diferentes. Pero básicamente es que tú colocas un dinero en el banco a cierto plazo de tiempo, puede ser un año, año y medio, y el banco te va a dar en retorno una rentabilidad, unos intereses por ese dinero. También están los bonos del Estado. Los bonos del Estado es cuando tú le prestas tu dinero al gobierno y están los ingresos pasivos, que es, por ejemplo, cuando rentas una propiedad. Algunas empresas, si eres accionista, te van a dar dividendos que por lo general suelen ser iguales mes a mes o año tras año. La renta fija es igual a deuda. ¿Por qué? Porque para poder garantizar que tu retorno o tu rentabilidad en la inversión es la misma mes tras mes, es porque tu dinero ha sido prestado a un tercero. Es como cuando el banco te presta una tarjeta de crédito y tú te la gastas. Tú ya sabes que el interés que tienes que pagar puede ser 30, 40% anual, dependiendo del tipo de tarjeta, pero el compromiso de que tú vas a regresar el dinero es lo que hace que se pueda garantizar una renta fija. Lo mismo pasa en los certificados de depósito, tú le estás prestando tu dinero al banco y el banco va a mirar cómo lo usa y asimismo te va a garantizar a ti una rentabilidad. En los bonos, tú le estás prestando tu dinero al gobierno para financiar proyectos, para educación, para infraestructura, para muchas cosas, pero el gobierno pasa a ser un deudor tuyo y por ende te va a dar una rentabilidad fija en un periodo de tiempo. ¿Cuál es la característica principal de la renta fija? Que está diseñada para proteger tu capital de la inflación. Y aquí es donde este punto es muy importante que lo tengas en cuenta y que lo anotes y te lo grabes en tu mente como si de esto dependiera tu vida. Como la renta fija es para protegerse de la inflación, esto significa que el rendimiento de cualquier inversión en renta fija debe ser similar a la inflación en ese momento. Últimamente,
que hemos tenido o estamos atravesando por un periodo de crisis económica, la inflación, la subida de precios ha estado un poquito disparada. En países como Colombia alcanzó el 13%, en Estados Unidos alcanzó el 8 o 9 en su parte más altas y ahorita está empezando a descender. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier mecanismo de renta fija debe pagar un rendimiento similar a la inflación. En Colombia, por ejemplo, los CDTs empezaron a pagar un 15, 16, incluso 17% de interés anual porque la inflación estaba alrededor del 13. Cuando la inflación baja y se sitúa alrededor del 6, del 5% anual, los CDTs bajan detrás. Pasa lo mismo con los bonos del tesoro, los bonos de deuda pública del gobierno. Con las altas inflaciones que tuvimos en Estados Unidos, por ejemplo, los bonos pasaron de pagar de un 1 o 2% efectivo anual a pagar hasta un 3 o 4%, incluso un 5%. ¿Por qué esta subida en el interés? Porque la inflación subió. Este punto, por eso te digo que es muy importante, que cualquier inversión de renta fija debe darte unas ganancias similares a lo que esté la inflación en tu país en ese momento. Cualquier inversión de renta fija que te diga a ti que te garantiza un 20, un 30% anual, con la inflación por debajo del 10%, ojo porque puede ser una estafa. Teniendo claro la renta fija, vamos a hablar que de la renta variable. La renta variable son todo tipo de inversiones, puede ser en acciones, en criptomonedas, en negocios. ¿Y por qué es variable? Porque no está garantizada. Puede ser que un año te ganes un 10%, el siguiente te ganes un 5%, el siguiente cierre en pérdidas. Hay volatilidad en la rentabilidad. ¿Y qué es esto? Todo tipo de inversión en negocios, en acciones, en criptomonedas. La gran mayoría de inversiones son de renta variable. ¿Por qué? Porque ya no es deuda, ya es dinero que tú estás colocando a trabajar en el mercado y su rentabilidad va a variar dependiendo de muchísimos factores. Y es aquí donde pueden haber rentabilidades altas. Una inversión bien hecha te puede generar un 30, un 40% de retorno anual, es viable, pero esto no está garantizado. Y si un año sacaste un 30, un 40%, lo más probable es que el siguiente año saques un 10, saques un 15. Y en promedio, la renta variable con el pasar de los años, más o menos se sitúa entre un 15 y 20% en promedio. Años más altos, años más bajos, años en pérdida, pero más o menos por ahí se mueve. Con esto tenemos claro que cualquier persona que te venga a decir que te va a garantizar un rendimiento muy superior a la inflación en renta fija es una estafa, incluso en renta variable, porque no se puede garantizar que siempre va a ser igual. Así que esto te sirve para que tengas muy claro este punto. ¿Por qué? Porque la mayoría de estafas tienen como característica ofrecerte rentabilidades muy altas y te la ofrecen en rentabilidades diarias o mensuales para que no suene tan alto. Te dicen, no, es un 1% diario. Un 1% diario es un 30% mensual. Un 0.5% diario. O te dicen un 10% mensual. Eso es un 120% anual. Si a ti te vienen con ese tipo de ofertas, ojo porque puede ser una estafa. La siguiente forma de detectar una estafa o un sistema piramidal es el sistema o el esquema de referidos. ¿Qué es esto? Cuando te pagan una comisión por traer o por invitar más gente al negocio. ¿Por qué tiene la figura de una pirámide? Porque entre más gente entra, la base de la pirámide se empieza a agrandar. Hay una única persona que inició el negocio, ese trajo a dos, esos dos cada uno trajo a dos y así empieza a subir el número, a subir, a subir, a subir. Y llega un momento en el que la base de la pirámide es tan grande que todas las personas que están abajo no son capaces de conseguir la suficiente gente para poderla mantener y es ahí donde estos negocios se caen. Ahora bien, acá es muy importante aclarar un punto. Hay empresas que utilizan este sistema de referido y que no son estafas. Te pongo un ejemplo, Herbalife, OmniLife, doTERRA. Hay muchas empresas que ofrecen sus productos a través de un sistema de referidos. ¿Por qué hacen esto? Porque estas empresas por lo general no invierten en publicidad y los costos publicitarios de las grandes empresas son demasiado altos. Millones de dólares puede ser lo que una empresa grande como Coca-Cola, por ejemplo, invierte en publicidad.
Estas empresas no invierten en publicidad, pero lo que hacen es que ese dinero lo transfieren a la gente para que de voz en voz empiecen a publicitar su producto. Y es ahí donde cae el sistema de referidos. Pero hay una gran diferencia entre el sistema de referidos y las pirámides. Y esa diferencia es en que hay un producto de por medio. Si tú vendes Herbalife, tú sabes que hay unos suplementos alimenticios que te ayudan a perder peso, más allá de que funcione o no funcione, pero hay un producto de por medio. En una pirámide no lo hay. Sencillamente te están pidiendo tu dinero y te están ofreciendo rentabilidades solo por invertir ese dinero. Otra diferencia muy importante es que estas empresas que utilizan el sistema de referidos no te están garantizando rentabilidades fijas. A ti en ningún momento te van a decir te vas a ganar un 10% mensual. ¿Por qué? Porque eso va a depender de qué tan buen vendedor seas tú. Y haciendo un paréntesis, esta es una oportunidad muy interesante si quieres generar dinero extra. Puedes vincularte a alguno de estos esquemas, previa verificación de que no sea una estafa, puedes mirar cuántos años llevan en el mercado, qué producto venden, qué te ofrecen, qué garantías hay, y si tú eres muy bueno socializando y muy bueno vendiendo, te vas a dar cuenta que es una empresa legal y que puedes hacer dinero extra si logras vender sus productos. La diferencia con las pirámides es que te van a ofrecer un rendimiento garantizado sin haber un producto de por medio, pero ojo, últimamente las pirámides no te están diciendo que es necesario referir personas. Te dicen referir es opcional, pero ¿qué es lo que pasa? Si tú no refieres, vas a tener que conformarte con la rentabilidad base que te están dando. Entonces, a pesar de que no sea obligatorio, indirectamente te empiezan a forzar o a meter presión para que traigas más gente, para que tu rentabilidad se multiplique. Ahí es donde tienes que tener muchísimo cuidado. Y la tercera parte de la que quiero hablarte es el tema de la legalidad. Tienes que revisar cada que te metas a hacer una inversión si hay contrato, términos y condiciones, cuáles son los riesgos y sobre todo si está avalado por alguna autoridad financiera. En Colombia, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera. En todos los países seguramente existe algún ente que se encarga de revisar o de fiscalizar todos este tipos de empresas financieras, que pueden ser fintech, pueden ser fondos de inversión, porque si no lo son, sencillamente se vuelven una captadora ilegal de dinero. Y otro punto muy importante es que estas empresas tengan un mapa de ruta o una hoja de ruta. ¿Qué significa esto? Una explicación clara de cómo van a invertir tu dinero, de cuáles son los negocios que están haciendo. Porque evidentemente también hay empresas que son legales, en temas, por ejemplo, de crowdfunding, donde muchas personas colocan un capital para invertir en bienes raíces. Pero hay una inversión detrás. Ellos son capaces de explicarte en qué proyecto van a invertir, cuál es la rentabilidad esperada. Y tú puedes ver y hay un contrato de por medio, algunos generan una hipoteca a tu favor como garantía. En fin, hay muchas formas de que tú garantices que esa empresa es legal. Si nada de esto existe, si no te van a dar un contrato, si no aparece por ningún lado, si es una empresa relativamente nueva, si no tienen un mapa de ruta claro, que te expliquen a ti exactamente cómo es que se va a invertir el dinero, ojo, porque puede ser una estafa y lo más recomendable es que no te metas ahí. Y por último, quiero decirte que la principal arma de estas empresas es lo que le conocemos como el FOMO. El FOMO lo que significa es Fear of Missing Out en inglés, y ya tenemos en este podcast un episodio completo hablando sobre eso, donde te menciono que el FOMO es el principal error que comete todo inversionista. Esto es muy marketero. ¿Qué es lo que significa? Que te están vendiendo a ti la idea de que esa oportunidad que te están presentando es única y que no la puedes desaprovechar. Pasa mucho en el marketing cuando te dicen aproveche, solamente quedan 3 cupos disponibles, son los últimos 2, no va a volver a ver, juegan con la escasez de las cosas. Te dicen último día, ya mañana sube de precio. Lo que hacen es para presionarte a ti psicológicamente a que aproveches la oportunidad y no la dejes pasar. Las pirámides y las estafas son muy buenas manejando el tema del FOMO con la gente.
Porque lo primero que te dicen a ti es que te están presentando una oportunidad de oro que no puedes dejar pasar, que es única, y te van a empezar a mostrar ejemplos de personas de cómo han ganado muchísimo dinero, de gente en viajes, en carros deportivos, con muchos logros financieros exitosos que los han conseguido de la noche a la mañana. Que te van a invitar a ti a que tú seas parte de eso. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque el dinero no se hace de la noche a la mañana. Y segundo, si no te están diciendo en qué invertir, en qué están invirtiendo, perdón, lo más probable es que sean estafas. Los principales mecanismos de inversión que ellos te plantean a ti para ofrecerte estas rentabilidades tan altas son los mercados financieros digitales, como por ejemplo las criptomonedas, como por ejemplo el Forex, índices sintéticos. Hay muchos mercados que son relativamente nuevos y que la gente todavía no los conoce. Incluso la misma bolsa de valores también se ha prestado para hacer pirámides. Y ellos te van a decir a ti que te van a ofrecer una rentabilidad del 10, 20, 30% mensual invirtiendo en ese tipo de mercados. Pero si te acuerdas y te grabaste lo que te dije al comienzo de este episodio de lo que es la renta fija y lo que es la renta variable, con ese solo concepto es suficiente para que te des cuenta que es una estafa. Ahora, quiero explicarte algo y quiero ser muy honesto contigo. Ese tipo de rentabilidades estratosféricas en mercados como criptomonedas o como el Forex sí son posibles. A través del trading, a través de los derivados del mercado de futuros, es posible que tú en un mes saques rendimientos del más del 100% de tu capital. ¿Es posible? Sí. Pero, ojo con esto que te voy a decir. Entre más alto sea el porcentaje de ganancia al que tú estás aspirando, más alto es el riesgo. Y aquí ya estamos atravesando una delgada línea entre lo que es invertir y apostar, o lo que se le conoce como el gambling, glambear. ¿Qué significa esto? Prácticamente jugársela toda a tener un gran rendimiento. Es como cuando tú apuestas por un partido de fútbol. Supongamos la final del Mundial pasado entre Argentina y Francia. Tú podrías apostar $1.000.000 a que ganaba Argentina. Si acertabas en el resultado, tu capital se iba a multiplicar por 2, pero si no acertabas, ibas a perder todo tu dinero. En estos mercados financieros es algo similar. Tú colocas 100, $200, por ejemplo, en el mercado de futuros, y compras un long o un short, que lo que significa es colocar el dinero y apostarlo a que el precio va a subir o va a bajar, y si el movimiento se va a tu favor, vas a tener una rentabilidad bastante alta, pero si se va en contra, vas a perder tu capital. Y a manera de estadística te quiero decir que el 95% de las personas que se ponen a jugar en Forex o a hacer este tipo de movimientos de trading en criptos o en otros mercados, el 95% pierde su dinero. ¿Por qué? Porque es muy difícil ganar dinero ahí. Porque estos mercados son altamente volátiles y son muy impredecibles. Yo personalmente te cuento parte de mi experiencia. Yo opero criptomonedas hace más o menos 2 años y yo entiendo cómo funcionan. No soy el más experto, pero tengo unos conocimientos ya medianamente avanzados. He tomado varios cursos de cripto, he visto muchísimos videos, he venido siguiendo los gráficos y decidí ponerme a jugar un poco con el mercado de futuros. Y teniendo conocimientos previos y viendo muchos videos de cuál estrategia utilizar, analizando bien los gráficos de qué son soportes, qué son resistencias, utilizando algunos indicadores técnicos, aún así, yo que me das cuentas. ¿Por qué? Porque es literalmente imposible. Y cuando te voy a que me das cuenta es que perdí todo el dinero. Porque literalmente es imposible adivinar hacia dónde se va a ir el precio. Lo puedes hacer bajo tu responsabilidad, pero tienes que tener en cuenta que entre más alta sea la rentabilidad, más alto es el riesgo. Y por último te quiero decir que en ese tipo de mercados como Forex y criptomonedas, que es en los que la mayoría de pirámides están invitando a invertir, este tipo de mercados, lo más aconsejable es que los operes tú mismo personalmente desde tus propias cuentas. Tú no tienes necesidad de entregarle tu dinero a un tercero para eso. Porque, como te digo, si es muy volátil, si es altamente riesgoso,
Y si yo he perdido mi dinero, imagínate qué responsabilidad sería de parte de cualquier persona ponerse a recolectar dinero de gente que no conoce o de amigos para apostarlo ahí. Porque no vas a perder solamente tu dinero, vas a perder el dinero de los demás. Así que cualquiera que te pida dinero para invertirlo en forex o en criptomonedas, aléjate de ahí. Si lo quieres hacer, hazlo, pero bajo tu propia responsabilidad y utilizando tus propias cuentas. Si no entendiste nada de lo que te dije ahora último sobre criptomonedas y sobre forex, no es malo, no está mal, puedes aprender más adelante si te interesa, pero no te metas ahí. Es altamente peligroso y puedes perder tu dinero. Hay fondos que invierten tu dinero por ti, pero básicamente están en la bolsa de valores. Ya hay una entrevista con mi amiga Lilian Vázquez, que es una gestora de fondos de inversión en la bolsa de Nueva York. Es el episodio 8 o 9 de este podcast, si no me equivoco, uno de los primeros. Puedes ir a escucharlo para que entiendas cómo funciona. Tú le entregas tu dinero a un fondo que tiene la parte legal previamente establecida. Puedes verificar que todo es correcto, que te van a dar un contrato y ellos van a invertir tu dinero por ti en fondos que están en la bolsa de valores. Pueden ser fondos indexados. Estos fondos se le conocen como fondos de cobertura, van a hacer movimientos, pero tienen una característica muy particular. Primero, no van a estar detrás tuyo diciéndote que les des su dinero. No es fácil entrar ahí. Por lo general, tienes que tener capitales altos para invertir. La gran mayoría de estos fondos solamente operan con capitales de más de $100,000. Si tú no tienes $100,000, no te van a recibir. En algunos casos particulares, en el caso de Lilian, por ejemplo, reciben 10,000, es la cuota mínima. De todos modos, 10,000 es un monto que ya es bastante alto. Esa es una característica por un lado. No es tan fácil de acceder y requiere montos demasiado altos. Y entonces ellos van a invertir el dinero por ti. Pero en criptomonedas y en Forex no es común. No niego la posibilidad de que de pronto hayan algunos fondos comunes que inviertan su dinero en ese tipo de mercados, pero es muy nuevo y por ende se me hace demasiado riesgoso. Así que la invitación es a que inviertas el dinero por ti mismo y a que no te dejes llevar por estas falsas ilusiones que te prometen estas personas de hacerte millonario en poco tiempo. Así que ya sabes, recuerda que renta fija y renta variable, que si te van a ofrecer una renta fija tiene que ser cercana a la inflación. Si la inflación está en 10%, tiene que ser del 10% aproximadamente. Segundo, el sistema de referidos. Tienes que saber diferenciar muy bien si es una empresa que utiliza el sistema de referidos para vender sus productos o si te estás metiendo de lleno en una pirámide y tienes que tener cuidado. Y tercero, la parte legal. Espero que te sirva. Cualquier duda o comentario la puedes dejar en mi grupo de WhatsApp, cuyo link vas a encontrar en la descripción de este episodio. Y no siendo más, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.